a mí me da la sensación de que se habla de la planificación como si pudiésemos establecer, digamos, como si pudiésemos planificar el futuro de manera contundente, permanente, sin lugar a la posibilidad de algún desliz. Y a mí me da la sensación de que eso no es tan así. Que se puede planificar lo grueso, pero que las ciudades son vivas y se modifican así. No, para mí las ciudades son vivas y esta ciudad es viva y late y tiene vida propia, más allá que no querramos que ensucien los paredones y que no haya mucho, que sea bastante restrictiva en eso. No, yo creo que cuando uno habla de planificación son las pautas generales. Pongo un ejemplo muy concreto. Vos no podés seguir desarrollando todo el tema del crecimiento urbano para el lado de Chacra 30, 32, lote 28, lote 27, sin tener una idea de dónde va a estar el centro comercial, dónde va a estar la farmacia, la plaza, las escuelas que van. No que cuando inauguren la escuela ya no va a haber lugar para el jardín de infantes y entonces después tampoco va a haber una... Y bueno, hay determinadas cosas que se deben planificar. Yo creo que no tiene mucho que ver con querer decir planificar y cerrar. Es planificar y abrir, pero planificar. Para eso está el Estado, para controlar y planificar. Por lo menos así lo consigo yo. Y me parece que en estos últimos años es como que esto se expandió sin planificación, de ahí que estamos tan mal con el tema de los servicios, con el tema del transporte. Vos fijate con lo que pasa con el Coco. La gran excusa del transporte público, de lo malo que es el transporte público acá, era que San Martín de los Andes había crecido increíblemente en los últimos años. Entonces, estas fueron charlas y discusiones muy largas estos años en el Consejo. Pero ¿para quién es tan increíble que haya crecido San Martín de los Andes? Para alguien que haya llegado de otro lugar, pero alguien que haya vivido acá, que haya visto inclusive el proceso que tiene Villa Langostura, que tienen los pueblos vecinos, la tendencia que tiene la gente de capital, de las grandes ciudades, de venir a un lugar tan lindo como el nuestro, donde aparte, bueno, hay un montón de posibilidades de desarrollos comerciales y de vida y una calidad de vida que nos envidian muchísimo. ¿Por qué no va a crecer? Y si va a crecer, ¿cómo no la vamos a planificar? ¿Cómo vamos a hacer para ser muchos pero vivir bien? Hoy somos muchos más de los que éramos hace 15 años y no vivimos todos bien. Sí, yo tengo una impresión sobre esto, de una oportunidad también escrito sobre el tema. A mí me da la sensación, no lo digo por usted en este caso, sino digo en general, tengo la sensación de que muchas veces el sanmartinense mira mucho su ombligo, ¿sí? Y se saca la pelusa del ombligo, pero no mira el contexto, es decir, el cuerpo en su conjunto. San Martín de los Andes es un lugar que es un enclave encajonado entre cerros, de cierta fragilidad y disposición de tierras escasas. No es que falten tierras hay de sobra, pero están en pocas manos y por lo tanto la disposición es escasa. Y me da la sensación de que cuando uno habla de planificar San Martín de los Andes, inevitablemente tiene que confluir hacia planificar la región. Tengo la sensación de que el planeamiento no puede quedarse en el planeamiento de la ciudad, porque la ciudad necesita corredores de expansión, y de alguna manera esos corredores de expansión terminan tocándose con otros intereses, ¿no? Me da la sensación de que a veces tendríamos que tener una visión un poco más macro de las cosas. Hace años, a partir del gobierno provincial, años digo porque me lo comentaba mi padre, que hubo una intención siempre de planificar las zonas. Por ejemplo, acá sería con Junín, sería con Alumbré. Eso fue un proyecto de Copadre hace... Exacto. Sí. Y que tendía justamente a esto, ¿no? Cuando yo digo planificar es pintar el cuadro en general. Es decir, no lo chiquito, no el color de la casita, la placita donde si ponemos, no, pero sí el cuadro en general y ponernos de acuerdo. Yo esto es medio polémico, ¿no? Y es muy personal. Yo estoy muy de acuerdo con el decrecimiento, no con el crecimiento. Yo creo que el crecimiento debe ser limitado, que no es cierto que usted puede tener 1000 casas y yo ninguna. Yo creo que tiene que haber como un límite y un mínimo control para un equilibrio, para una sociedad como la nuestra, ¿no? Es decir, todos un poquito y después los que puedan tener más allá van, que tengan, que les vaya bien. Mencionaba Emilia planificar no por 4 años, planificar por 8, por 10, por 2 planes quinquenales, etcétera, lo que fuere, digamos, mediano y largo plazo, para hablar en términos de planificación precisamente. Ahora, cuando uno se plantea eso, se necesitan acuerdos políticos que sostengan las políticas. Hay un acuerdo político
que esto es importante tenerlo en cuenta, a veces no lo dimensionamos del todo. Hubo un gran acuerdo político en la Convención. La Convención creó institutos precisamente que son acuerdos políticos para planificar el futuro. Ahora, volviendo a aquel esquema de la ciudad viva, en la planificación también hay que incorporar el conflicto. No porque uno pueda planificar el conflicto, sino porque el conflicto es una cosa que va a ocurrir, forma parte de nuestro propio comportamiento humano y social. Exacto. Digo, finalmente, la ciudad, la sociedad sanmartinense está preparada para encontrar acuerdos políticos hoy, si tomamos una fotografía de la realidad hoy. ¿Está preparada para encontrar acuerdos políticos sobre temas comunes? Cuando uno viene de un consejo deliberante donde los temas más fuertes han generado polémicas muy fuertes y además se han resuelto por la imposición de las mayorías, digamos. Sí. Y bueno, ese es el gran desafío, seguramente es el gran desafío. Nosotros lo hacemos desde inclusive la oposición, desde un futuro electoral muy cercano, y desde abrir también la cabeza. Yo creo en serio que esta ciudad es maravillosa y creo que hay muy buenos vecinos y vecinas que están dispuestos y hay que incentivarlos a la participación y al compromiso y entender, qué sé yo, porque no solo son los partidos políticos y los actores políticos partidarios, ¿no? Acá hay colegios de profesionales que tienen que integrarse a esta planificación, hay actores sociales que deben integrarse en la planificación y escucharse. Y por otro lado se necesita seguramente madurez y grandeza, fundamentalmente madurez. Yo soy media fanática también de la madurez, porque creo que la madurez, más que hablar de vejez, habla de cierto equilibrio y sentido común que uno lo adquiera durante los años, es al cohete, me parece que es así. Y entonces yo creo que tenemos la gran oportunidad, la gran posibilidad, y no lo digo yo como dirigente política, sino como sociedad, todavía tenemos una escala humana, tenemos una ciudad con buenos contribuyentes, tenemos un municipio en este momento con problemas, creo que con graves problemas, pero que se pueden resolver. Y tenemos todo por adelante, está en manos nuestras no estropearlo. Me parece sí que hay que ponerse a trabajar, hay que remangarse, hay que hacer un plan general, hay que discutir qué hacemos, qué sé yo, con la terminal, qué hacemos con los planes de viviendas sociales, si los mejoramos, si lo optimizamos el recurso, si cuidamos, si generamos trabajo para los jóvenes, si miramos la universidad y ayudamos y alentamos para que los jóvenes se queden acá y se formen acá, para que vengan, en fin, no quedarnos en una silla o en un café llorando o quejándonos escépticamente. ¿Cómo imagina el futuro inmediato en términos electorales, Emilia Otarán? Teniendo en cuenta que ya hay una definición importante, que es que el MPN, que es un partido importante desde el punto de vista del caudal electoral, esto es innegable, ya tiene su candidato, en este caso candidata, que es Lucila Crescer. Bueno, creo que es la segunda cosa, volviendo al principio del reportaje, es la segunda cosa que a nosotros nos está haciendo pensar con bastante ánimo de lograr algún acuerdo con las fuerzas que nosotros creemos que miran la política desde el lugar o cercano del lugar donde la miramos nosotros, porque me parece que Lucila va a terminar siendo una persona que representa no solo el movimiento popular neuquino, sino una forma, contrayendo un poco esta imagen joven, muy tradicional de hacer política, muy tradicional. Contradictoria con lo que ella dice. Totalmente, pero me parecen los hechos, ¿no? Yo ayer vi la elección y vi las traffic, lo mismo de siempre, no vi realmente cosas demasiadas nuevas. Y como yo le doy bolilla a lo práctico, a mí me dan muchas ganas, a mí en lo personal y en lo político a mis compañeros y compañeras, de decir, por ahí es el momento de pensar en que dejemos de ser oposición y demostrarle a todos los vecinos que hace tanto tiempo, o hace 4 o 5 años que nos vienen votando y que nos vienen alentando, de que realmente se pueden hacer las cosas desde otro lugar que no es maravilloso, pero es esto de que vos hablabas, desde la participación, desde las cuentas claras, de no grandes y cosas rimbombantes, sino cosas concretas para la comunidad y bueno.